So today we're going to talk about comparative and superlatives. So let's start. Hola chicos, bueno, como vimos la clase pasada, hoy vamos a hablar acerca de los comparativos y los superlativos, ¿vale? Entonces vamos a iniciar. Okay, so to start with, we have to know what an adjective is. So adjectives are words that describe the quality, state or quantity of a noun. Es decir, los adjetivos son palabras que describen la calidad, el estado o la cantidad de un noun, o sea, de una cosa. Entonces es como algo que va a afectar a esa cosa de la que estamos hablando. Luego tenemos los comparatives. Comparatives are used to compare differences between the two objects they modify. Es decir, cuando tenemos adjetivos comparativos, los utilizamos para hablar de cosas que estamos comparando, es decir, para referirnos a una comparación. Luego tenemos los superlative adjectives. Entonces dice, superlative adjectives are used to describe an object which is the upper or lower limit of a quality. Es decir, utilizamos estos adjetivos, los adjetivos superlativos, cuando queremos hablar de una cosa que es o el más de algo o el menos de algo, es decir, que se encuentra en los límites de esas dos partes. Entonces, ahí es cuando usamos la superlative. Entonces, como podemos ver aquí, la diferencia entre comparative y superlative es que comparatives los utilizamos simplemente para comparar dos cosas, no importa qué cosas, y superlative los vamos a utilizar igual para comparar dos cosas, pero en este caso tienen que ser dos cosas que sean el más de algo o el menos de algo. ¿Ok? Bueno, vamos con lo que sigue. Luego tenemos la estructura de las comparative y superlative sentences, es decir, de las oraciones cuando utilizamos un comparative y de las oraciones cuando utilizamos un superlative. Entonces, bueno, tenemos la primera estructura que es cuando utilizamos los comparatives. Entonces, la estructura de los comparative sentences es, primero empezamos por un noun, un subject, es decir, de la cosa de la que estamos hablando. Luego dice, plus el verb, es decir, la acción, el verbo, plus comparative adjective, es decir, el adjetivo comparativo, plus than. Esta palabra es súper importante en los comparatives. Cuando tú tengas esta palabra en una oración, sabes que estamos hablando de una comparación y estamos utilizando y vamos a utilizar un comparative adjective, ¿ok? Y luego sigue el noun, el object, es decir, la cosa con la que se está comparando este primer sujeto, se está comparando con este segundo sujeto, entonces esto va aquí y es como el resto de la oración. Luego tenemos superlatives. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer una superlative sentence? Entonces, esto está fácil. Entonces, es lo mismo. Iniciamos con un noun, un subject, es decir, la cosa o el sujeto del que se está hablando, plus el verb, es decir, más el verbo, seguido de la palabra the, es decir, esta palabra. Y justo esta palabra es la que nos va a decir que estamos hablando de un superlative. Entonces, en esta la palabra importante es than, los superlatives, la palabra importante es da. ¿Ok? Siempre antes de un superlative adjective va a ir un the. Entonces tenemos ya, luego sigue plus, superlative adjective, es decir, los adjetivos superlativos, plus noun object, es decir, lo que sigue, que es, les repito, como acá, es el siguiente sujeto del que se está hablando, es decir, en este caso se están comparando estos sujetos, ¿vale? Ok. Entonces, bueno, luego tenemos que para formar los comparatives y los superlatives existen diferentes formas. Y estas formas dependen del número de sílabas que tiene, que tiene el adjetivo, ¿no? El adjetivo principal. Entonces, por ejemplo, tenemos en primer lugar el one syllable adjectives, es decir, los adjetivos que tienen una sola sílaba. Entonces, cuando tenemos adjetivos de una sílaba, tenemos que cumplir con esto. Dice, when we have a one syllable adjective, we normally form the comparative by adding ER at the end of the adjective and the superlative by adding es at the end of the adjective. Es decir, cuando tenemos adjetivos de una sola sílaba, vamos a hacer el comparativo agregándoles la er, es decir, esta terminación que todos tienen en común, y vamos a formar los superlatives agregándole esta terminación que tienen todos estos en común, que es la est, est, y aquí er, que es la er. Luego dice, if a one-syllable adjective ends in a single vowel letter followed by a single consonant letter, the consonant letter is double. Es decir, tenemos el caso de bigger, por ejemplo. Tenemos que es una consonante, una vocal y otra consonante. Entonces, cuando tenemos este caso, que solamente son estas tres palabras y sí, una vocal y luego una consonante, esta consonante se va a volver doble. Es decir, vamos a tener el comparative con la terminación ER, pero vamos a agregar otra G, entonces nos va a quedar bigger. Y pasa lo mismo en el superlative. Vamos a tener biggest, porque es la terminación est del superlative, y tenemos la doble G. Otro ejemplo sería fat, que tenemos FAT, es decir, una vocal y una consonante, entonces tenemos solamente eso, vamos a doblar esta última consonante y nos va a quedar fatter cuando hablamos de comparative, y nos va a quedar fattest cuando hablamos de superlative. Entonces,
Importante aquí, las terminaciones, comparative ER, todas, superlative EST, todas. Y esta parte de big y fat, que cuando tenemos simplemente una vocal y una consonante, vamos a hacer doble la consonante. Ok. Luego seguimos con el siguiente tipo de adjectives, ¿no? Para hacer adjectives. Entonces tenemos los two syllables adjectives. Entonces te dice, when we have a two syllable adjective, which end in Y, usually form the comparative by adding ER and the superlatives by adding ES. Es decir, cuando tenemos adjetivos que terminan en Y, como es el ejemplo de estos tres, normalmente vamos a hacer su comparative y su superlative agregando, más bien, primero cambiando la Y por una I, como podemos ver en estos tres ejemplos y en estos tres de acá, y luego agregando la terminación que vimos anteriormente, que en comparative es ER, y en superlative es EST, ¿ok? Y luego nos dice, two syllable adjectives ending in ed, ing, ful, or less, es decir, lees, ss, always form the comparative with more and the superlatives with most. Es decir, cuando tenemos adjetivos que tienen algunas de estas cuatro terminaciones, es decir, ed, ing, full o less, como en el caso de estos cuatro, vamos a hacer su comparative agregando una palabra que es more. Entonces ponemos la palabra more y luego el adjetivo normal, more el adjetivo normal, more el adjetivo normal y así. Y hacemos el superlative agregando la palabra most, most y el adjetivo, most y el adjetivo, most y el adjetivo. Esto pasa únicamente cuando son dos sílabos y tienen estas terminaciones, ¿ok? Y luego tenemos el caso de estos dos aquí y estos dos aquí. Como podemos ver aquí, no termina ni con Y ni con ninguna de estas cuatro terminaciones que vimos acá. Por ende, en simple, lo único que vamos a hacer es agregar una R, porque ya termina en E. Entonces, simple pasa a ser simpler. Y simple pasa a ser simplest. Es decir, aquí se le agrega solo la R y aquí se le agrega la EST. ¿Ok? Porque ya termina en E. Y luego en este caso tenemos uno que termina en R. Entonces dice clever. Entonces en clever, lo que sí vamos a agregar en comparative, sí tenemos que agregar todo el ER. Y aquí sí tenemos que agregar todo el EST. ¿Ok? Aunque aquí termine ya en ER, no importa, vamos a agregar otro ER para hacer el comparativo. ¿Ok? Bueno, vamos con el que sigue. Y el siguiente es three or more syllables. Entonces dice, adjectives which have three or more syllables always form the comparative and superlative form with more and most. Es decir, siempre que tengamos adjetivos de tres o más sílabas, vamos a formar el comparative y el superlative agregando la palabra que vimos anteriormente, que en comparative es more y en superlative es most. Entonces, todos estos no vamos a decir como difficulter. No. Entonces decimos more difficult. Siempre vamos a agregar la palabra de más. Entonces, como podemos ver en todos estos ejemplos, en lugar de cambiar esta palabra, agregamos más bien estas palabras al inicio. Entonces, en superlative queda most difficult, en comparative queda more difficult, el adjetivo normal es difficult, ¿ok? Y así entonces esto, dangerous, more dangerous, most dangerous, important, more important, most important, expensive, more expensive, most expensive. Y así entonces, porque como podemos ver, por ejemplo, en difficult tenemos difficult, tres sílabas, en dangerous tenemos dangerous, tres sílabas, en important tenemos important, tres sílabas. Y así en todos estos ejemplos. Entonces, por eso podemos ver y tenemos que estar conscientes de que siempre que haya de tres o más, se agrega otra palabra. Nunca le vamos a agregar la terminación, ¿vale? Y por último tenemos los irregular adjectives, es decir, estos adjetivos que no cumplen ninguna de las otras tres reglas, tengan las sílabas que tengan, no van a cumplir ninguna de las otras tres reglas, es decir, no se les va a agregar solamente una terminación. En los irregular verbs, para hacer la forma comparativa y la forma superlativa, va a cambiar la palabra, va a cambiar por completo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos good, que es uno de nuestros irregular adjectives. Su comparative form es better y su superlative form es best. Entonces, como podemos ver, aquí no estamos agregando como gooder o goodest, no, estamos diciendo good, better y best. Entonces, esos los tienen que tener muy presentes porque estos no son fáciles de formar, estos son algunos y en realidad son muy pocos, pero son los principales, que son irregular adjectives, ¿ok? Entonces, luego tenemos bad, que su comparative form es worst, y su superlative form es worst. Entonces, como ya vimos, bad, worst, worst. No decimos ni better ni baddest, ¿ok? Luego tenemos little. Little pasa a ser less en comparative form y least en superlative form, ¿ok? Luego tenemos much, que pasa a ser en comparative form more y en superlative form most. Y luego tenemos lo que sería far. Entonces en comparative form tenemos further y en superlative form tenemos furthest. Es decir, entonces como sabemos, good es bueno, bad es malo, little es pequeño, much es mucho y far es lejos, ¿ok?
Entonces aquí estaríamos diciendo good, decimos bueno, en comparative form decimos mejor y en superlative form decimos el mejor, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en bad tenemos bad, decimos worse, decimos peor, o en superlative decimos el peor. Entonces, lo que hacemos en español de agregar el y luego el adjetivo, aquí estamos haciendo esto, estamos haciendo el cambio de palabras, ¿vale? Ok. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Y como ya vimos en la estructura que les di desde un inicio, tenemos primero los comparative forms. Entonces tenemos Jorge is taller than his brother. Es decir, Jorge es más alto que su hermano. Entonces, como vimos en la estructura hace rato, tenemos primero el noun, que es el subject, en este caso es Jorge. Luego tenemos el verbo, que es is, seguido de el comparative form, es decir, taller, como podemos ver, er, la terminación, por eso sabemos que es un comparative. Y tenemos la palabra clave en comparatives, que es than. Y ya luego tenemos his brother, que es el otro noun, que es como el complemento. Luego tenemos el siguiente que dice, a car is faster than a bicycle. Es decir, un carro es más rápido que una bicicleta. Entonces tenemos lo mismo, tenemos el noun, subject, es decir, el carro, tenemos el verbo que es is, tenemos el comparative form de fast, entonces tenemos faster, y tenemos la palabra clave que es than. Y luego ya el complemento. Luego tenemos otro ejemplo que es this elephant is bigger than a cow, es decir, este elefante es más grande que una vaca. Obviamente, this elephant is subject, es de lo que estamos hablando, tenemos el verbo que es is, tenemos el comparative form de big que es bigger, tenemos la palabra clave que es than, y luego tenemos a cow que es como el complemento. Otro ejemplo te dice, this couch is more comfortable than a chair. Entonces tenemos this couch, subject, tenemos is, el verbo, tenemos more comfortable, que es la comparative form de comfortable, que como sabemos es comfortable. Entonces tiene más de 3 sílabas, entonces sabemos que le agregamos el more, no solamente la terminación. Y luego dice than, palabra clave, a chair, ¿ok? Entonces luego pasamos con ejemplos de superlative form. Entonces tenemos aquí, Bill Gates is the richest man, es decir, Bill Gates es el hombre más rico. Entonces, como sabemos, superlative es cuando hablamos de algo que es el más o algo que es el menos, ¿vale? Entonces aquí hablamos del hombre más rico de todos. Entonces tenemos Bill Gates, que es el subject, tenemos el verbo que es is, tenemos the, que es la palabra clave, y luego tenemos richest, es decir, rich es el adjetivo normal, richest, superlative form o rich, ¿ok? De agregar la est y ya el complemento. Luego tenemos, John is the smartest boy in the class, es decir, John es el niño más listo de la clase. Entonces tenemos subject, verbo, the, palabra clave, smart, el adjetivo, smartest, superlative form del adjetivo, boy in the class, complemento. Luego, she is the most important person I know, es decir, ella es la persona más importante que conozco. Entonces, she, subject, is, verbo, the, palabra clave, most important, superlative form of important, porque sabemos que es important. 3 sílabas, le agregamos most, y luego dice person I know, que es como el complemento. Luego tenemos, USA is the most powerful country in the world, es decir, Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. Entonces tenemos USA, subject, is verbo, the, palabra clave, recuerden, most powerful, superlative form of powerful, acuérdense, le agregamos most porque es powerful, 3 sílabas, y luego country in the world, que es como el complemento. Y luego acá, por último, tenemos lo que son los ejemplos de los irregular adjectives. Entonces tenemos, he is the best dentist I know. Entonces decimos, él es el mejor dentista que conozco. Entonces, best, sabemos que es el superlative form, porque aquí viene el the, el que nos dice que es una superlative form. Entonces sabemos que es el superlative form de good. Entonces ya tenemos he, que es el subject, tenemos is, que es el verbo, tenemos the, que es la palabra clave en superlative sentences, tenemos best, que es la superlative form de good, y dentist I know, que es el complemento. Luego tenemos Mary is a worse teacher than Peter. Es decir, tenemos Mary, que es el subject, tenemos is, que es el verbo, tenemos worse, que es el comparative form de bad, y tenemos than, que es la palabra clave, y ya el complemento. Entonces, recuerden, por than sabemos que son comparatives. Por that sabemos que son superlatives. Luego, entonces, nuestro último ejemplo es Neptune is further than Mars. Es decir, Neptuno está más lejos que Marte, perdón. Entonces ya tenemos el subject, tenemos el verbo, tenemos el comparative form de far, que es lejos, entonces further, y tenemos la palabra clave que es than, para saber que es un comparative. Y luego tenemos Mars, que es el complemento. Y bueno, entonces seguimos y aquí están estos ejercicios que son los que quiero que me resuelvan. Entonces solamente van a escribir, pongan punto 1 y ya pongan respuesta y así en los comentarios, ¿vale? Entonces se los leo y dice 1. Dice, some people think dogs are blank than cats. Entonces dice, algunas personas piensan que los perros son, espacio en blanco, que los gatos. Luego tenemos el segundo y dice, that was the
blank pizza I have ever eaten. Entonces te dice, esa es la espacio en blanco, pizza que he comido. Entonces ya aquí dice bad, entonces sabemos que tenemos que utilizar este adjetivo, pero en la forma que necesitamos, dependiendo de si es un superlativo o un comparativo, ustedes tienen que saber eso, ¿ok? Luego tenemos esta que dice Frank drives blank than his brother. Entonces dice Frank maneja, espacio en blanco, que su hermano. Entonces aquí tienen que completarlo con este adjetivo en la forma que pues ustedes creen que sea conveniente. Luego dice their house is extremely big, es decir, su casa es demasiado grande. It's blank than mine, es decir, es espacio en blanco que la mía. Entonces sabemos que tenemos que utilizar este adjetivo que es big en la forma que nosotros consideramos que sea correcta, ya sea superlativo o comparativo. Luego tenemos el 5 que dice he is blank boy in the class, es decir, él es el espacio en blanco niño en el salón. Entonces aquí ponen la palabra, bueno, el adjetivo tall, utilizan el adjetivo tall en la manera que ustedes crean correcta, ya sea comparative o superlative. Y bueno, eso es todo. Nos vemos la clase que sigue. Por favor, hagan su tarea y cualquier duda que tengan, no duden en escribirme, ¿vale? Muchas gracias.